El libro de hoy es Psicópatas chilenos de Álvaro Matus. Este es el segundo capítulo, Los psicópatas de Viña del Mar, Jorge Sagredo y Carlos Top Collins. Entre 1980 y 1981, en la ciudad costera de Viña del Mar, se desató una ola de brutales crímenes que paralizaron el país. La noticia impactó a la población y las autoridades estaban sumamente preocupadas, pues la policía no parecía capaz de desenmascarar a él o los responsables. Se trata de uno de los casos criminales más espectaculares y recordados de la crónica negra chilena, pues en aquel momento los asesinos en serie eran considerados un fenómeno casi exclusivo de Europa y Estados Unidos. El 6 de agosto de 1980, en Viña del Mar, un grupo de jóvenes hizo un macabro hallazgo: el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años. Este presentaba múltiples disparos, realizados con arma calibre 38, y fue identificado como Enrique Gajardo Casales, un técnico eléctrico y profesor. La falta de sangre y la ubicación del cuerpo en una apartada zona cerca de la avenida Troncal, que conecta Viña con Quilpué, sugirió que el crimen se podría haber cometido en otro lugar. Ese mismo día, varios transeúntes avisaron a las autoridades que en un concurrido sector de la avenida España, un Austin Mini azul parecía haberse desbarrancado, atorándose entre unos árboles, aunque no se veía nadie en su interior. Si bien ambos hechos no se relacionaron en un principio, luego se comprobó que dicho vehículo pertenecía a la víctima. Testigos afirmaron haber visto a Enrique Gajardo Casales un día antes del hallazgo conduciendo su automóvil y en compañía de una mujer joven, delgada y de cabello largo. Pero todos los esfuerzos de la policía por localizarla resultaron inútiles. Este incidente llevó a especulaciones sobre si se trataba de un crimen pasional o un asalto, debido al robo de documentos y dinero. La noche del 12 de noviembre de ese mismo año, otro violento crimen conmovió la región. Una joven enfermera de 25 años, identificada como Luisa Fernández Bole, llegó hasta un retén de policía acusando a dos desconocidos de haberla violado y de dispararle a su novio, Alfredo Sánchez, de 34 años, a quien abandonaron cerca de la laguna Sausalito. Ambos conversaban al interior de su automóvil cuando fueron sorprendidos por dos hombres que se presentaron como carabineros. Exigieron que les entregaran sus documentos y la licencia de conducir, pero Sánchez sospechó que se trataba de un intento de robo y se negó. Fue entonces cuando recibió el primer disparo. Su novia intentó huir, pero fue interceptada y sometida por el segundo sujeto. En ese mismo instante, el hombre que llevaba el revólver volvió a disparar sobre Sánchez antes de sacarlo del vehículo. Luego secuestraron a la muchacha y tras violarla, la abandonaron en las inmediaciones, llevándose el vehículo. La policía envió a varios agentes a registrar la zona del ataque. Allí se encontraron con Alfredo Sánchez, quien agonizaba. Una vez que fue trasladado al hospital, se produjo gran conmoción entre los médicos, pues resultó ser un querido y respetado ginecólogo viñamarino, quien falleció poco después de ser internado en Pabellón. El automóvil de la víctima, un Renault, sería encontrado horas más tarde en un lugar solitario cerca del sector de Las Canteras. De su interior habían sido robadas un par de cintas de música, dinero e instrumentos médicos. Estos últimos, los cuales no eran demasiado comunes, ofrecían a la policía cierta esperanza de ser localizados si los delincuentes intentaban revenderlos en alguna feria o mercado persa, pero no hubo suerte. El caso fue difundido por diversos medios, quienes lo bautizaron como el crimen del doctor, provocando gran indignación entre los ciudadanos. Algunos suspicaces reporteros realizaron preguntas a la policía, conectando el asesinato de Alfredo Sánchez con el de Enrique Gajardo Casales, pues ambos habían muerto por los disparos de un arma calibre 38, pero las autoridades negaron que estuvieran relacionados. La investigación en torno al caso no arrojó resultados positivos, pues no se pudo identificar a ningún sospechoso, llevando a la policía a un punto muerto. El 28 de febrero de 1981, la región de Valparaíso se vestía de gala.
Aquella noche se realizaba uno de los espectáculos musicales más importantes del país, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Miles de chilenos y extranjeros visitaban la ciudad para asistir al evento y millones se sentaban frente a sus televisores para ver a sus artistas favoritos. No muy lejos del recinto donde se llevaba a cabo el evento, cerca del estero Marga Marga, varios testigos escucharon un disparo seguido de los gritos de una mujer que decía: «¡Eres carabinero! ¡Te conozco, Paco!». Posteriormente, se oyeron otros 5 tiros y los vecinos del sector llamaron de inmediato a la policía. Varias patrullas se presentaron en el lugar y cerca de un oscuro estacionamiento frecuentado por parejas que buscan algo de intimidad, se toparon con los cuerpos sin vida de Fernando Lagunas, un empresario de 54 años, y su acompañante Delia González, trabajadora sexual de 24. Ambos se encontraban manteniendo relaciones cuando fueron acribillados desde el exterior del vehículo con un arma calibre 38. El hecho de que un par de testigos asegurara que los gritos de la mujer acusaban a un funcionario de la policía de ser parte del ataque desató gran polémica en ciertos círculos. Chile, por aquellos años, se encontraba bajo la dictadura de Augusto Pinochet. La posibilidad de que un carabinero estuviese involucrado en un doble asesinato hablaba pésimo de la institución, por lo que los altos mandos presionaron para que el crimen se resolviera de manera inmediata. Tanto la policía como la comunidad viñamarina albergaban fuertes sospechas de que el autor de todos estos crímenes podía ser un peligroso psicópata, lo que generó enorme expectación. Los medios de comunicación encendieron las alarmas y algunos periodistas comenzaron a vincular los 4 asesinatos, a pesar de que la policía aún no había confirmado de manera oficial que estos fueran obras de un mismo individuo o individuos. De hecho, el crimen de Fernando Lagunas y Delia González parecía haber sido perpetrado por un solo agresor, un detalle que no concordaba con las declaraciones de la única sobreviviente de los ataques, Luisa Fernanda Bolle, quien aseguraba que se trataba de 2 hombres. La única pista con la que se encontraba la policía era el testimonio de una pareja que se encontraba cerca de la escena del crimen del 28 de febrero. Estos afirmaron haber visto a un sujeto de bigote y baja estatura observándolos mientras estaban en su automóvil. Al verse sorprendido, se marchó a pie por una de las avenidas. Minutos más tarde, la misma pareja escuchó 6 disparos y volvieron a ver al extraño, pero esta vez corriendo en dirección contraria. Basándose en esa declaración y en la de otros supuestos testigos, la policía elaboró los primeros retratos hablados del posible homicida. La búsqueda se intensificó. Sin embargo, la falta de pistas adicionales volvió a estancar la investigación. Cerca de las 11:30 de la noche del 25 de mayo de 1981, una aterrada mujer llegó a la recepción de un edificio en Reñaca Alto, con su pequeña hija de 1 año y medio entre los brazos. Su nombre era Margarita Santibáñez, y entre lágrimas le contó al guardia que mientras ella y su vecino Jorge Nostroza conducían por una carretera, fueron interceptados por 2 sujetos con pasamontañas y guantes de cuero que conducían un taxi. Tras encañonarlos, los obligaron a conducir un par de kilómetros por el camino Concón para finalmente hacer descender a Inostroza al sector de las dunas. Después de robarle todo lo que llevaba encima, le ordenaron que corriera. Apenas partió, uno de los sujetos le disparó en la cabeza, quitándole la vida. Luego los asaltantes manejaron un par de minutos con la mujer y su hija dentro del automóvil robado, en el que habían permanecido todo el tiempo. La obligaron a bajar en un lugar apartado y uno de los hombres procedió a violarla, mientras el otro distraía a la pequeña niña de 1 año y medio dentro del mismo coche, jugando con ella. Le dijeron que la dejarían con vida, pero también le advirtieron que sabían dónde vivía y que si los denunciaban la matarían a ella y a su hija. La mujer fue abandonada en una calle poco concurrida, pero a los pocos segundos los asesinos regresaron. El sujeto que la había violado se percató de que había perdido uno de sus guantes y le exigió que se lo entregara. Mientras era abusada, la víctima notó que la prenda había quedado entre sus ropas y lo había escondido con la esperanza de que sirviera como pista para identificarlos, pero ante la insistencia del agresor no tuvo más alternativa que devolvérselo.
Luego del intercambio, caminó con su hija hacia un edificio cercano donde pidió ayuda. Aquellas declaraciones inquietaron a Carabineros, pues se dieron cuenta de que el patrón del crimen coincidía con los anteriores y evidenciaba el actuar de los asesinos pervertidos, sádicos y organizados. Cerca de las 4 de la madrugada del día siguiente, funcionarios de la policía hallaron el vehículo que posiblemente conducía a los sospechosos cuando interceptaron a Margarita Santibáñez y Jorge Nostroza. El taxi, un Peugeot 404, se encontraba en el fondo de una quebrada y ardía en llamas. Después de identificar y ubicar a su dueño, este dijo que se lo había pasado el día anterior a uno de sus empleados, el taxista Luis Morales, de 27 años. Horas más tarde, el cadáver de Morales fue hallado en un sitio eriazo con 2 disparos en la espalda y uno en el rostro. La prensa llegó al lugar del suceso y las primeras conjeturas apuntaron al temido psicópata de Viña. Según los periodistas de la época, los investigadores estaban muy afectados y algunos incluso lloraron en la escena del último crimen. El caso los superaba y sentían impotencia al darse cuenta de que aquel asesino seguía cobrándose víctimas inocentes. Luis Morales era un joven esforzado y trabajador. Muchos taxistas de la región lo conocían bien y se sintieron descorazonados por su pérdida. Realizaron una caravana por las calles de Viña del Mar para recordarlo y presionar a las autoridades. Querían que se hiciera justicia por la muerte de su amigo y compañero de trabajo. Carabineros y la Policía de Investigaciones se unieron para detener a los responsables. Se hicieron cientos de careos e interrogatorios, pero no se tuvo resultados positivos. El prefecto de Investigaciones, Óscar Ruz, por primera vez y frente a los periodistas, reconoció que existía la posibilidad de que todos estos crueles asesinatos y violaciones fuesen obra de los mismos sujetos. También se advirtió a la población de que gran parte de los ataques fueron hechos durante la noche y recomendaron tomar las precauciones necesarias. La ciudad se encontraba bajo la amenaza de 1 o 2 psicópatas que dejaban tras de sí un reguero de sangre y por lo visto seguirían matando hasta que se les atrapara. Pocas veces en Chile se ha vivido un episodio de terror colectivo como lo ocurrido en Viña del Mar en 1981. Tanto la vida nocturna como el turismo decayeron, pues todos temían convertirse en la próxima víctima. El 29 de julio de 1981, una secretaria identificada como Ana Rivera llegó a un puesto de policía para realizar una grave denuncia. Cerca de las 9:30 de la noche, mientras conducía su vehículo desde el Camino al Troncal en dirección a Villa Alemana, ella y su colega Óscar Noguera, de 27 años, fueron acorralados por un taxi con el parabrisas roto que los forzó a detenerse. Del interior descendieron 2 sujetos con pasamontañas, uno de los cuales encañonó a Noguera con 2 revólveres y lo obligó a bajar, mientras que el otro individuo retuvo a la mujer dentro, quien escuchó 2 disparos. Segundos después, el hombre que cargaba las armas de fuego regresó solo. Posteriormente la llevaron a un lugar apartado donde abusaron de ella antes de abandonarla, no sin antes dejarle algo de dinero para que regresara a su casa. Un gran contingente policial llegó al lugar indicado por la mujer, en donde se encontró el taxi. A pocos metros de distancia yacía el cadáver de Noguera. Al revisar el automóvil descubrieron varias manchas de sangre en su interior. Los peores temores se concretaron cuando se ubicó al dueño del auto, quien aseguró que se lo había prestado a un sujeto llamado Raúl Aedo León para que lo condujera aquel día. Pero este había desaparecido. Los investigadores comprendieron que era posible que el infortunado taxista ya estuviese muerto. La policía estaba tras la búsqueda del vehículo robado por los asesinos y perteneciente a Ana Rivera, un Subaru 600 color crema. Al día siguiente, un detective que salía del cuartel central de investigaciones de la calle Yungay vio un automóvil de similares características estacionado justo al frente. Dudó unos segundos, pero luego de decidirse, se acercó y tras observar la patente quedó atónito al corroborar que se trataba del mismo vehículo que buscaban. Aquello no podía ser una coincidencia. Los asesinos no solo parecían ser lo bastante astutos como para eludir a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, sino que además se estaban burlando de ellos. El atrevimiento y desfachatez de los psicópatas se volvió intolerable.
Tras ese acontecimiento, se dio inicio a un gigantesco operativo policial para ubicar al taxista Raúl Aedo León, quien fue encontrado en el fondo de una quebrada cerca del Camino del Olivar. El joven de 24 años y padre de 3 hijos había rodado cuesta abajo tras recibir 2 disparos a quemarropa y posteriormente, mientras intentaba llegar hacia la carretera para pedir ayuda, recibió un último tiro a una distancia de 20 metros que le quitó la vida. La nueva escena del crimen estaba ubicada en un sector que los policías reconocieron de inmediato. Un año antes, el cadáver de Enrique Gajardo Casales, la primera víctima de los psicópatas de Viña, había sido encontrado exactamente en el mismo lugar. Poco antes de la medianoche del 1 de noviembre de 1981, Jaime Ventura, de 19 años, y Roxana Venegas, de 23, compartían bajo el puente Capuchinos en la playa Caleta Barca. Según un grupo de jóvenes mochileros que también estaban en el sector, un sujeto se les acercó y les exigió que les enseñaran sus documentos. Pensando que se trataba de un guardia, prefirieron evitar problemas y decidieron marcharse. Pero a los pocos minutos escucharon un disparo y llamaron a la policía. Cuando Carabineros llegó al lugar, ya era demasiado tarde. Jaime Ventura y Roxana Venegas habían sido asesinados. La autopsia reveló que el joven recibió un tiro en la espalda que lo mató de forma inmediata, mientras que la chica murió de un disparo en el corazón después de haber sido abusada. La trayectoria de la bala demostró que el asesino le disparó de frente y cuando la víctima se encontraba de rodillas. Un total de 10 asesinatos y 4 violaciones constituían uno de los episodios más oscuros y trágicos de la historia policial chilena. Los psicópatas de Viña del Mar parecían ser cada vez más temerarios, tanto que ni siquiera les parecía importar dejar testigos. Aún así, no lograban ser identificados, lo que provocó que el trabajo de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile fuera criticado con dureza por la prensa y la opinión pública. Y si bien todos los asesinatos se llevaron a cabo con un arma calibre 38, no parecía haber un consenso respecto a si se trataba de 1 o 2 responsables. Quizá una de las coincidencias más llamativas era que casi todos los crímenes fueron cometidos durante noches de luna llena, un detalle que solo sirvió para alimentar el morbo en torno al caso. El 2 de marzo de 1982, cuando meses después del doble crimen de Caleta Barca, un inusual ajetreo en el cuartel de la Policía Civil de Limache despertó el interés de la prensa. Varios periodistas comenzaron a correr la voz de que se había detenido a un sujeto involucrado en los crímenes que tenían en vilo a todo Chile. Al día siguiente, los medios de comunicación anunciaron que por fin se había capturado al temible psicópata. El mismo director de investigaciones, Fernando Paredes, dio una conferencia de prensa para informar el arresto de Luis Gubler Díaz, de 42 años, asesino confeso a quien se le adjudicaron de manera concluyente al menos 4 de los 10 homicidios cometidos entre 1980 y 1981. Según las indagaciones, Gubler era propietario de una Colt calibre 38. En su domicilio se encontró un cuaderno de anotaciones con detalles de cada uno de los crímenes. El suceso causó gran expectación y en las portadas de algunos periódicos apareció la noticia de que la propia esposa de Gubler lo acusó de ser el asesino. Pero cuando los periodistas comenzaron a indagar en la vida privada del presunto psicópata, descubrieron que se trataba de un adinerado empresario de prestigiosa familia. Considerando que el actuar de los criminales incluía el hurto de dinero y especies, esto no terminaba de encajar. El mismo abogado de Gubler aseguró a los medios de comunicación que se trataba de un error y que su cliente era inocente. Pocos meses antes, la Policía de Investigaciones, al verse sobrepasada por el caso, pidió ayuda al FBI para determinar las características de las balas halladas en los cuerpos de las víctimas. Todas pertenecían a una Colt Special calibre 38. Gracias al estudio y comparación de las estrías, se confirmó que al menos 4 de los asesinatos fueron cometidos con una misma arma, la que en teoría pertenecía a Luis Gubler. Las estrías, valga la aclaración, son marcas que quedan en los casquillos y las balas al ser disparadas. Cada cañón tiene imperfecciones microscópicas que dejan surcos transversales en la munición utilizada y son únicos. Muchos aseguraban que Gubler era inocente, incluidos los periodistas de la época.
quienes redactaban columnas con respecto al giro que había tomado la investigación. Pero 5 días más tarde, el 7 de marzo, una nueva noticia remeció al país. 2 carabineros identificados como Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins fueron detenidos y acusados de ser los verdaderos psicópatas de Viña del Mar. Otro uniformado, el cabo Juan Quijada, revelaría posteriormente en una entrevista cómo descubrió que Sagredo y Top Collins eran los responsables. En febrero de 1982, Quijada escuchó a uno de sus compañeros hablar sobre los asesinatos que tenían atemorizados a todos los viñamarinos, como si los hubiese cometido él mismo. Se trataba de Sagredo, un hombre bajo y de bigote que lucía muy similar al retrato hablado de uno de los psicópatas y que tanto se había difundido por la prensa. Podía tratarse de una retorcida broma, pero Quijada era muy suspicaz y sospechó que Sagredo podía ser implicado en los crímenes, aunque en un comienzo no lo comentó con nadie, pues no tenía pruebas en su contra y se trataba de una acusación demasiado grave. Aquella extraña conversación le quedó dando vueltas en la cabeza durante días. Quijada confesó que en uno de los crímenes que más le impactó fue el de los jóvenes de Caleta Barca. Movido por la rabia y la impotencia, le preguntó directamente a Sagredo por qué los había asesinado. Este le respondió que porque intentaron resistirse al ataque. El cabo Quijada quedó sorprendido ante el descaro de su compañero y se dispuso a desenmascararlo con la ayuda de sus superiores. Por su parte, Jorge Sagredo pareció no darle importancia a aquel incidente, y cuando Quijada se le acercaba para preguntar por los delitos que sospechaba que había cometido, se jactaba de ellos sin ningún reparo. Incluso le confesó que otro de sus compañeros, el cabo Top Collins, era su cómplice. Aquello resultaba llamativo, pues Sagredo y Top Collins apenas cruzaban palabras en la comisaría. Quijada decidió esconder una grabadora entre sus ropas y grabar las reveladoras conversaciones con Sagredo, las cuales presentó ante sus superiores. Este hecho se sumó a otros episodios que poco después saldrían a la luz. En 1980, una mujer identificada como Inés acudió aterrada a la comisaría de Carabineros de Viña del Mar. En su declaración contó que había estacionado su vehículo y dejado a su hija de 12 años en el interior mientras realizaba algunas compras. De pronto escuchó un grito y vio a un individuo exhibiendo sus genitales frente a la ventana del coche, donde se encontraba su hija. Al verse descubierto, el sospechoso decidió alejarse del lugar, pero la mujer se subió al vehículo y lo siguió durante un par de cuadras, gritando y haciendo sonar la bocina. Fue entonces cuando el sujeto extrajo un revólver y disparó en 2 ocasiones, reventando el parabrisas antes de darse la fuga. Ninguna de las dos resultó herida. El cabo de turno ingresó la denuncia y le aseguró que sería citada para continuar con la investigación. Nunca se encontraron las balas de aquel incidente para corroborar si se trataba de la misma arma que fueron utilizadas en los asesinatos de Viña del Mar, pero había varias sospechas de que aquel violento exhibicionista podía ser uno de los psicópatas. Meses más tarde, la mujer fue llamada para reconocer al atacante. Sentada en una silla y detrás de un biombo de mimbre, tendría que avisarle al teniente si el hombre que estaría frente a ella, el cual podría ver a través de las rendijas, era o no el agresor. Pasó el primer detenido acompañado por un carabinero y la mujer negó que se tratara de él. Con el segundo, lo mismo. Pero cuando entró el tercer sospechoso, la mujer se exaltó. El teniente supuso que lo había identificado. Esta, sin embargo, le dijo que el atacante no era el hombre que se encontraba esposado, sino que era el policía que lo estaba escoltando. El informe de aquel reconocimiento se indicaba al cabo Jorge Sagredo Pizarro como el sujeto que disparó contra el automóvil de la mujer. Aquello no bastó para acusarlo ni informarle de la sospecha, pero quedó en los registros policiales. En 1981, la novia del fallecido médico Alfredo Sánchez, Luisa Fernanda Bole, se presentó en la comisaría para declarar que vio a uno de los asesinos en el hospital donde trabajaba como enfermera y que iba vestido de carabinero. Posteriormente se pudo probar que se trataba de Carlos Alberto Top Collins, quien ingresó junto a un detenido para contratar lesiones, pero la denuncia tampoco prosperó en su momento. Después de que el cabo Quijada entregara a las autoridades la cinta en la que Jorge Sagredo confesaba su participación a los asesinatos,
Él y Top Collins fueron detenidos y reconocidos por las víctimas sobrevivientes como sus atacantes. Sus domicilios fueron allanados y en la casa del segundo se encontraron varios objetos robados, entre ellos el instrumental médico de Alfredo Sánchez, asesinado el 12 de noviembre de 1980, y un maletín con cintas de música pertenecientes a Óscar Noguera, ultimado a tiros el 28 de julio de 1981. El espectacular e inesperado vuelco del caso sorprendió a la opinión pública y generó gran confusión, sobre todo porque días antes las autoridades afirmaron que Louis Gubler había confesado los crímenes y su culpabilidad supuestamente fue corroborada con pruebas científicas. Durante la ola de asesinatos en Viña del Mar, se formó una agrupación especial destinada a resolver el caso llamada la Brigada Antipsicópata, liderada por el comisario Nelson Lillo. Sin embargo, la investigación no arrojaba avances significativos y pronto las críticas comenzaron a ser cada vez más duras. Louis Gubler sería arrestado a finales de febrero de 1982 por medio de un decreto exento emitido por el Ministerio del Interior. Esta herramienta legal era utilizada en la dictadura para detener a opositores políticos sin tener que recurrir a los tribunales de justicia. Si bien Gubler fue uno de los 150 sospechosos interrogados en torno al caso, los detectives no contaban con ninguna prueba incriminatoria. Mientras Sagredo y Top Collins eran procesados, Gubler fue puesto en libertad y ese mismo día contó a los medios de comunicación que mientras estuvo en el calabozo, un grupo de funcionarios liderados por el comisario Nelson Lillo lo torturó aplicándole corriente en los genitales para que se adjudicara todos los crímenes. También lo interrogaron y le introdujeron agua por la nariz, con la boca tapada, simularon su ejecución y lo privaron del sueño durante 5 días. Las declaraciones de Gubler desataron un verdadero torbellino mediático y la Brigada Antipsicópata no solo demostró ser un fracaso absoluto, sino que además fue acusada de realizar un montaje para inculpar a un inocente. Los principales periódicos de la época se unieron y criticaron con dureza el actuar de las autoridades. El Mercurio, La Tercera y La Segunda destrozaron la deficiente investigación. El comandante Nelson Lillo, por su parte, fue descrito como un torturador que solo buscaba reconocimiento y tras el escándalo decidió renunciar a su cargo, al igual que el director de investigaciones Fernando Paredes. Varios años más tarde, Nelson Lillo sería condenado por su participación en el caso Covema, una agrupación llamada Comando de Vengadores de Mártires, involucrada en decenas de secuestros, torturas y 14 asesinatos amparados por la dictadura de Pinochet. Con respecto a los detenidos por el caso de los psicópatas de Viña del Mar, Carlos Alberto Top Collins fue descrito como un hombre alto y de trato amable, aunque algo tímido. Estaba casado, tenía 2 hijos y parecía ser alguien tranquilo. Reconoció su participación en casi todos los crímenes, pero aseguró que Sagredo cometió varios en solitario. Según sus palabras, él y su compañero comenzaron realizando pequeños atracos para tener algo más de dinero, a pesar de que trabajaban como carabineros y tenían un empleo estable, que además les otorgaba varios beneficios. Según los psiquiatras que entrevistaron a Top Collins, este se trataba de un individuo de poco carácter, que por sí solo no representaba una verdadera amenaza para la sociedad, pero que fruto de su debilidad se había dejado influenciar por su compañero para realizar los atroces actos por los cuales estaba siendo acusado y de los cuales era responsable. A pesar de reconocer su participación en los asesinatos y mostrarse arrepentido, negó haber cometido actos de violación, en un intento de reducir la gravedad de sus crímenes. Las víctimas que sobrevivieron, sin embargo, desmintieron su versión de los hechos. Por otro lado, Jorge Sagredo resultó ser un psicópata frío y amoral, desprovisto de cualquier tipo de emoción. En un principio negó toda participación en los crímenes y acusó a Top Collins de tratar de inculparlo, pero en vista de toda la evidencia en su contra, incluidas las propias palabras registradas en la grabadora de su compañero Juan Quijada, no tuvo más remedio que confesar. Jamás demostró arrepentimiento, ni siquiera se acordaba del nombre de las características físicas de sus víctimas. No le importaba lo más mínimo.
Habló con tanta frialdad sobre los delitos cometidos que algunos agentes tuvieron que contenerse para no golpearlo. Se trataba de un sujeto en extremo peligroso. El cerebro de la dupla se excitaba espiando a las parejas de enamorados en sectores solitarios de la ciudad, lo cual puede haber alimentado sus fantasías sexuales más violentas. Y si bien realizó varios de los ataques en compañía de Carlos Top Collins, en los 4 asesinatos cometidos el 28 de febrero y el 31 de octubre de 1981, en donde fallecieron Fernando Lagunas, Delia González, Jaime Ventura y Roxana Venegas, Sagredo actuó solo. Algunos de sus ex compañeros carabineros lo describieron como problemático, irresponsable, terco, engreído y desafiante. Faltaba al trabajo sin dar mayores explicaciones y tenía claros problemas con la autoridad, características y conductas que delatan ciertos rasgos psicopáticos. Suya había sido la idea de dejar el automóvil de una de las víctimas estacionado frente al departamento de investigaciones mientras eran buscados por la policía. También es probable que confesara sus crímenes ante el cabo Juan Quijada para involucrarlo y conseguir un nuevo cómplice o simplemente para jactarse de su impunidad. Según las declaraciones de ambos acusados, por lo general era Sagredo el encargado de ejecutar a los varones y Top Collins lo asistía inmovilizando a las mujeres, a las que posteriormente violaban y abandonaban en sectores poco transitados bajo amenaza de muerte. Se ignora si actuaban las noches de luna llena por algún motivo en especial o por simple coincidencia. Medios amarillistas insinuaron que se trataba de un elemento místico, ligado a las antiguas creencias y supersticiones que afirman que la luna influye en el comportamiento humano, que despertaba a los asesinos su sed de sangre, aunque lo más probable es que atacaran bajo la luz de la luna para no encontrarse completamente oscuras mientras espiaban a las parejas. Comprender las motivaciones de los asesinos en serie no es una tarea sencilla. Sin embargo, es muy probable que Sagredo y Top Collins se sintieran estimulados por la adrenalina y la sensación de impunidad que experimentaban al cometer sus crímenes. Iniciaron una racha de delitos menores, como hurtos y robos, hasta cometer asaltos a mano armada, violaciones y asesinatos. El 8 de enero de 1983 fueron encontrados culpables de 10 asesinatos, 4 violaciones, un robo y sentenciados a la pena de muerte. En los meses siguientes, los temidos psicópatas de Viña del Mar dieron una entrevista al diario La Estrella, pero por separado. Según algunos reportes, Sagredo golpeó a Top Collins durante una de las comparecencias, lo que los había distanciado. Top Collins se retractó de sus declaraciones iniciales y negó haber participado en los hechos, acusando a Sagredo de haber involucrado en el caso bajo amenaza de muerte. Por otro lado, este último parecía imperturbable y respondía con total tranquilidad a todo tipo de preguntas, afirmando que si bien tenía responsabilidad en los asesinatos, su compañero era tan culpable como él. Cito: Top Collins entiende mucho de armas, yo no tanto. Cuando supo que yo estaba detenido, metió un fierro en el cañón del revólver y le rayó las estrías para que el peritaje resultara negativo. Eso me lo contó aquí, en la cárcel, cuando estábamos en la misma celda. Sagredo también confesó que tras ser arrestados acordaron suicidarse el 27 de abril, justamente para el aniversario de Carabineros, pero que Top Collins se arrepintió a último minuto. Cito: porque le faltó hombría. A pesar de que se presentaron varias apelaciones y solicitudes de clemencia, la última palabra la tenía Augusto Pinochet, quien se negó a indultarlos. La ejecución se programó para el 29 de enero de 1985. Los condenados pasaron sus últimos minutos en compañía de 2 sacerdotes en la prisión. Poco antes de las 6 de la mañana fueron derivados al patio de ejecución de la cárcel de Quillota con la vista vendada. Mientras Top Collins parecía desvanecerse en la silla del paredón, Sagredo permaneció erguido sin mostrar mayor nerviosismo. Algunos de los testigos, entre los que se encontraban autoridades como el presidente de la Corte de Apelaciones y el juez del crimen de los Andes y media docena de reporteros, incluso afirmaron que Sagredo hinchó el pecho de una manera desafiante cuando escuchó que el pelotón de fusilamiento se acercaba a paso firme para ubicarse frente a ellos.
Cientos de periodistas y curiosos estaban apostando a las afueras de la cárcel, esperando el estruendo de los disparos que no tardó en llegar. Jorge Sagredo y Carlos Alberto Top Collins serían declarados muertos y no fue necesario darles el tiro de gracia. Horas más tarde, ambos fueron sepultados en el cementerio de Playa Ancha. Los psicópatas de Viña del Mar serían los últimos criminales en ser ejecutados antes que se derogara la pena de muerte en Chile en el 2001. No existen mayores antecedentes de la vida o infancia de Sagredo ni de Top Collins, aunque parece tratarse de la típica pareja de asesinos en donde la personalidad de ambos los ubica en una dinámica de amo y esclavo. Y si bien sus perfiles parecen encajar en esta categoría y el tipo de crímenes que cometieron, aún existen dudas con respecto a la resolución del caso. Incluso, hoy en día, algunos periodistas han insinuado que Sagredo y Top Collins no fueron los únicos involucrados y que algunos altos cargos de carabineros encubrieron a otros responsables pertenecientes a la institución. Por otro lado, el ex jefe de la Policía de Investigaciones, Nelson Lillo, afirmó en varias entrevistas que estaba seguro de que Luis Gubler era el verdadero asesino. Lo cierto es que tras su arresto, la ministra en visita, Dinora Camerati, evaluó los antecedentes de la investigación y los consideró insuficientes para presentar cargos en su contra. Posteriormente, algunos medios de comunicación insinuaron que la detención de Gubler se trataba de un montaje orquestado por la dictadura para bajarle el perfil al asesinato de Tucapel Jiménez, ocurrido el 25 de agosto de ese mismo año. El caso de los psicópatas de Viña del Mar es uno de los más famosos de la crónica negra chilena y ha servido de inspiración para varias obras, como por ejemplo el libro de investigación El cronómetro de la muerte, escrito por Ricardo Ruiz Lolas, periodista que cubrió el caso, o la teleserie nocturna Secretos en el Jardín, emitida en Canal 13.